Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias. Vamos con Victoria. Muchas gracias, Victoria Diego. Paz es también, ella viene de España, ella es kinesióloga graduada en fisioterapia en la Facultad de Ciencias de la Salud de Blanquerna y un máster en investigación clínica aplicada a ciencias de la salud y ha obtenido su doctorado en medicina e investigación translacional en la Universidad de Barcelona, autora de más de 40 publicaciones en revistas de alto impacto siempre ella participa en los diversos cursos de esta especialidad. Victoria nos va a hablar sobre técnicas de aclaramiento mucociliar en pacientes con bronquiectasias. Adelante, Victoria. Bueno, buenas noches desde España y muchas gracias por la invitación a participar en esta formación. La verdad que es un honor y siempre pues que se nos tenga presentes desde el otro lado del charco es un placer, así que espero, bueno, pues que este rato sea agradable y que podamos pues luego resolver las dudas que surjan sobre este tema. Am, pues bien, como comentaba, el título de mi charla es Las técnicas de limpieza de las vías respiratorias en bronquiectasias. Como bien comentaba Alfredo, las bronquiectasias podría decir que es una de mis pasiones dentro del mundo del sistema respiratorio, porque fue objeto de mi tesis doctoral, de años de investigación y la verdad que para mí es un placer siempre hablar de ello. Así que en esta ocasión el índice que he planteado es bueno, hacer una pequeña introducción sobre las bronquiectasias y la hipersecreción para entender bien qué nos lleva, ¿no? a acabar aplicando técnicas de drenaje. Luego lo complementaremos sobre la caracterización del esputo y finalmente, de manera muy resumida, la evidencia actual de las técnicas de drenaje y finalizaremos con unas conclusiones. Sé que además mañana hay un bloque específico también de fisioterapia donde estarán participando otras compañeras como Beatriz Herrero, Arieta y demás, así que seguro que ellas también complementarán parte del contenido que ha dado Rodrigo y que en este caso ahora voy a dar yo. Bien, pues empezando por el primer punto, las bronquiectasias de la hipersecreción, y seguro que lo que voy a decir no os va a sonar de nuevas, pero para contextualizar y para que se entienda, ¿no? Un poco el hilo conductor de la charla. Sabemos que las bronquiectasias son estas deformaciones de la vía aérea, deformaciones que van a ser permanentes, irreversibles, y que esto va a provocar ciertas manifestaciones tanto clínicas como de signos y síntomas en el paciente, ¿no? Estas deformaciones van a ayudar a que en esas zonas va a haber un aumento de la inflamación y va a ser un lugar propicio a mayor cantidad de secreciones y, por tanto, con lo que esto puede conllevar a mayor riesgo de colonización, etcétera, etcétera. Sabemos que las bronquiectasias son multifactoriales y pueden ser desarrolladas desde diferentes etiologías, y que eso también va a determinar bastante cuál va a ser la evolución de esa enfermedad. Además, sabemos, ¿no? Y desde hace ya unos años, por suerte, las técnicas de diagnóstico han mejorado y por tanto esto nos ha llevado a que hay un aumento en su diagnóstico y en su prevalencia. Y aquí podemos ver que en diferentes estudios que se han analizado diferentes cohortes de personas, los rangos de edad donde más prevalecen estas bronquiectasias suelen ser de los 40 y pico, ¿no? Hacia arriba, pero sin olvidar que hay casos que se detectan en edades muy tempranas y siendo esta una enfermedad crónica, va a ser una enfermedad que la van a llevar a lo largo de toda su vida. Y por tanto, el acompañamiento, ¿no? Lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas va a ser acompañarlos a lo largo de toda la enfermedad. Sabemos también que las bronquiectasias se caracterizan por este círculo vicioso, ¿no? Donde desde el daño estructural, esta deformación en la vía aérea,
va a favorecer lo que comentaba antes, a crear tapones mucosos, a mayor inflamación en la vía aérea y por tanto va a aumentar el riesgo de la colonización bacteriana. Sabemos que ciertos microorganismos son más virulentos que otros y que van a provocar que las manifestaciones clínicas sean peores, ¿no? E incluso van a provocar que el pronóstico de la enfermedad incluso sea peor, ¿no? O sea, de manera más tórpida. Además, toda esta colonización aumenta el riesgo de padecer agudizaciones respiratorias, mayor sintomatología en el día a día, que es el impacto que va a percibir más la persona. Y a mayor inflamación, mayor infección, mayor agudización, esto a su vez produce mayor daño estructural y aquí es donde entramos en este círculo vicioso tan característico de esta enfermedad. Cuando hablamos de sintomatología, la sintomatología de las bronquiectasias es muy variada y es muy variada no solo en el tipo de síntomas que la persona percibe, sino también en la frecuencia en la que percibe cada uno de estos síntomas, ¿no? Y es súper característico que pueden percibir unos síntomas durante un tiempo, que esto luego cambie, luego vuelve a cambiar, ¿no? O sea que hay mucha variabilidad. Pero lo que sí que está claro es que dentro de esta variabilidad, uno de los síntomas más frecuentes es esta tos productiva crónica, ¿no? Esta hipersecreción donde lo encontramos alrededor, pues fijaos, de casi el 100% de los pacientes. Sí que es verdad que hay pacientes que no tienen, pero hablamos de un porcentaje bastante pequeño dentro del conjunto de esta enfermedad. Y además, no solo la presencia de este síntoma, sino que la frecuencia en cómo lo perciben, fijaos que la mayor, ¿no? Habitualmente, ¿no? Perdón, diariamente lo perciben en más del 78% de esta población y a gran parte de la semana alrededor del 90% de estos pacientes. Y fijaos en la cantidad de esputo donde hablamos de un promedio más o menos de 38 mililitros de moco diario que estos pacientes están secretando, ¿no? Por tanto, es un síntoma, es un factor clave que va a generar no solo eh, una peor calidad de vida de estos pacientes, sino también va a generar mucha alteración en su contexto social, en su contexto personal, etcétera, etcétera. Por tanto, el cómo manejar este síntoma va a ser muy importante para estos pacientes. ¿Cuál es el impacto de esta hipersecreción? Pues lo que nos va a provocar es que a mayor cantidad de secreciones de la vía aérea, mayor cantidad de células inflamatorias y por tanto, fijaos que el riesgo de agudizar va a aumentar y además a mayor cantidad de secreciones, nuestras células ciliares que nos ayudan al drenaje van a perder capacidad para movilizarlas, que es lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva. Y por tanto, si tengo secreciones que mis células no son capaces de drenar, provocan mayor obstrucción de la vía aérea, menor pico de flujo expiratorio y a la larga incluso puede afectar a la musculatura respiratoria, ¿no? Pero uno de los conceptos clave que quiero que quede claro y que voy a ir repitiendo a lo largo de esta charla es que la hipersecreción se relaciona directamente con un mayor riesgo de agudizar y las agudizaciones es un factor clave también para esta enfermedad. ¿Qué es una agudización? Como comentaba, los síntomas no son constantes, no son iguales cada día, hay cierta variabilidad, ¿no? Dentro de un rango normal, los síntomas van cambiando. Pero ¿qué pasa? Que cuando estos síntomas cambian de manera importante a lo largo de un tiempo determinado es cuando aquí hablamos de una agudización. Y aunque esta diapositiva aparece el nombre de asma, es extrapolable perfectamente a las bronquiectasias. ¿Por qué? Fijaos, unos pacientes con enfermedad respiratoria que no tienen agudizaciones, la función pulmonar se mantiene a lo largo del tiempo, sí que suele haber cierta pérdida, pero es una pérdida progresiva controlada. Pero aquellos pacientes con enfermedad respiratoria crónica que encima van padeciendo ciertas agudizaciones, no solo en frecuencia, sino en severidad, la pérdida de la función pulmonar se
aumenta, ¿no? A lo largo del tiempo y por tanto esto va a condicionar la funcionalidad de esa persona. Y como comentaba, las agudizaciones no solo se relacionan con la función pulmonar, sino con otros factores de la enfermedad, como es la capacidad del ejercicio, la gravedad de la enfermedad, la calidad de vida, obviamente los costes económicos y la mortalidad. O sea, estamos hablando de algo realmente importante. Por tanto, como fisioterapeutas, lo que nos solemos plantear es prevenir estas agudizaciones, si no es eliminarlas, que a veces esto es como muy complicado, reducir el número de estas o alargar el tiempo, no espaciarlas a lo largo del tiempo, ya que esto va a repercutir directamente en el pronóstico, ¿no? Por tanto, entre la hipersecreción y el manejo de estas agudizaciones es donde yo me voy a ir moviendo. ¿Qué le pasa a las secreciones de los pacientes con bronquiectasias? Pues fijaos, en esta imagen que es como muy clara, aquí podemos ver las secreciones, ¿no? O la vía aérea de una persona sana, sin patología, y a la derecha una persona con patología respiratoria. A simple vista ya hay factores que, ¿no? Cosas que nos pueden llamar la atención. En una persona sana podemos ver unos cilios que están muy verticalizados, una capa mucosa con un calibre, ¿no? normal, unas células que están secretando secreciones de manera continua pero controlada, ¿no? Y unos canales que están de cloro y de sodio que están regulados y que están trabajando de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando entro en patología respiratoria? Lo que me llama la atención, células que están secretando mayor cantidad de secreciones, por tanto, la capa mucosa aumenta en tamaño y al aumentar en tamaño lo que hace es que el peso de esta capa hace que los cilios pierden esta verticalidad, se pliegan en sí mismos y por tanto, lo que comentaba antes, su capacidad motora disminuye. O sea, tengo un sistema mucociliar que es mi sistema de base que me protege, que en caso de patología respiratoria, en caso de bronquiectasias, es totalmente insuficiente. Y probablemente también lo que me voy a encontrar no solo es que la capa mucosa es mucho más alta, es mucho más gruesa y hay más moco, sino que este moco está deshidratado, ¿no? Y es que la composición de las secreciones va a cambiar y nos vamos a encontrar secreciones que están deshidratadas, pierden cantidad de agua y la cantidad del resto de componentes, que en una persona sana suele ser una cantidad muy pequeña, en bronquiectasias es mayor, ¿no? Y nos encontraremos mayor cantidad de mucinas, lípidos, proteínas, etcétera, que hacen que ese contenido sólido del moco sea más alto y por tanto me va a costar mucho más desplazarlas, ¿no? Esta imagen, de hecho, es lo mismo que os estoy, ¿no? comentando en la de la izquierda. Fijaos en los cilios, como aquí están mucho más verticales, y en caso de patología, cómo se pliegan. Plegamos cilios, capa mucosa mucho más gruesa, que no solo que sea gruesa, es que el propio contenido del moco es mucho más complejo y por tanto el riesgo de que ciertas bacterias vayan a colonizar aumenta de manera significativa. Y es que la concentración de mucinas, que es algo que últimamente, ¿no? Desde los últimos años es algo que se está explorando mucho, vemos que en comparación a una persona sana, en cualquier patología respiratoria crónica, EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, discinesia ciliar primaria, en cualquiera la concentración de mucinas es mayor. Por tanto, al ser mayor, pierdo cantidad de agua y estas secreciones van a ser de más difícil drenaje. Y un mundo que a mí me apasiona, que es la viscoelasticidad del moco, ¿no? Esto es el estudiar propiamente estas propiedades reológicas de las secreciones, no solo lo que comentaba antes, el cómo de gruesa, la cantidad de mucina, sino cómo está formada, ¿no? Esas propiedades reológicas van a determinar qué capacidad tengo yo para poderlas desplazar. Y sabemos que en bronquiectasias esta viscoelasticidad va a estar también alterada. De hecho, aquí lo podemos ver en comparación a sujetos sanos en diferentes enfermedades respiratorias, como independientemente de la enfermedad respiratoria, la viscoelasticidad del esputo es mucho mayor en comparación a personas sanas. ¿Y esto cómo se traslada en la realidad, ¿no? ¿Cómo lo aterrizo? Pues
cuanta mayor viscoelasticidad, más rigidez tiene ese moco, más me va a costar conseguirlo desplazar. Y de hecho, un estudio que realizamos hace un tiempo, vimos que em, si le sumamos el factor que en esas secreciones aislamos algún tipo de microorganismo como la pseudomona, vemos que cuando hay pseudomona en comparación a no tener nada, el hecho de tener pseudomona hace que aún más aumenta la viscoelasticidad del esputo. O sea, partimos de la base que en bronquiectasias esta viscoelasticidad ya va a estar alterada y sumo más que según el tipo de microbio que hay, esto aún sube más, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que ya me determinan que ese esputo va a tener unas características u otras. Por tanto, con Pseudomonas las propiedades reológicas todavía empeoran más y especialmente cuando el fenotipo de la Pseudomonas es el fenotipo mucoide. Claro, yo os hablo de viscoelasticidad y es un mundo que realmente, bueno, pues a mí me gusta mucho, pero sí que es verdad que a nivel clínico real, ¿no? Asistencial, cuando yo me pretendo medir estas propiedades reológicas, necesito de unos instrumentos, un equipamiento, una formación muy específica que no todos tenemos alcance y por tanto intentamos trasladar, ¿no? O correlacionar estas propiedades con otras variables que sean de más fácil, de uso más fácil, rápido y que sean menos costosas. Y por tanto, los últimos estudios, ¿no? La relacionan sobre todo con el color del esputo. Sabéis que en bronquiectasias tenemos la escala de Murray que nos clasifica el color del esputo en diferentes categorías, ¿no? En mucoide, mucopurulento y purulento, y es un biomarcador muy fácil de hacer servir en una consulta, muy rápido, es muy visual y por tanto vamos a intentar ver si hay ciertas variables de más difícil análisis que me correlacionen bien con el color del esputo. Y esta es, por ejemplo, la viscoelasticidad. Las propiedades reológicas se correlacionan muy bien con el color del esputo. Por tanto, a simple vista, si yo en esa imagen, ¿no? En esa escala, valoro y veo que el paciente tiene un color de esputo de tipo purulento, esto se asocia con niveles de viscoelasticidad mayores, ¿no? Por tanto, a simple vista digo, ostras, este paciente tiene un color más purulento y por tanto puede ser sensible, le puede ir muy bien recibir técnicas de drenaje porque sospecho que esas propiedades reológicas lo están alterando, ¿sí? Lo están dificultando. Y además que sepáis, ¿no? Este estudio que es muy reciente, del año pasado, el color del esputo no solo se relaciona con la viscoelasticidad, sino que se relaciona con otras variables clínicas de grande impacto para las bronquiectasias, como son la severidad de la enfermedad, el número de agudizaciones e incluso la mortalidad, ¿no? Por tanto, fijaos cómo rápidamente, echando un vistazo a una escala, puedo obtener tanta información. Pues bien, con todo esto, ¿no? Veremos pacientes que van a ser hipersecretores, estas secreciones que van a ayudar a que los pacientes puedan padecer más agudizaciones y por lo tanto con un peor pronóstico de la enfermedad. Y sabemos que esa hipersecreción, ¿no? Esas secreciones respiratorias van a tener unas características muy particulares que van a dificultar el drenaje. Así que vamos ahora sí a hablar del drenaje de secreciones. De técnicas de drenaje hay muchas, ¿no? Hay varias y nosotros las solemos clasificar en diferentes grupos. Este es un diagrama que es de las guías europeas publicadas en el 2017, donde incluye también el ejercicio como parte del trabajo del fisioterapeuta respiratorio. ¿Vale? Pero si nos centramos en la parte de problemas de mocos, ¿no? De problemas de secreciones, hablan de técnicas quizá más convencionales, como son las de posicionamiento, como el drenaje postural. Luego las técnicas donde lo que hacemos es modificar flujos respiratorios, tanto lentos como rápidos. Y luego las técnicas instrumentales, donde incluimos el PEP y el OPEP, ¿no? Que es lo que ha comentado antes Rodrigo. ¿No? Y así como a grandes rasgos, hablamos de técnicas manuales, ¿no? Que son estas técnicas donde vamos a modificar los flujos expiratorios,
de técnicas instrumentales, el PEP y el OPEP, y luego también usamos muy frecuentemente las técnicas coadyuvantes que nos ayudan a fluidificar estas secreciones. Las guías de práctica clínica con respecto a la fisioterapia respiratoria, ¿no? Las técnicas de drenaje para los pacientes con bronquiectasias, la recomendación es muy clara. En primer paso, ¿no? El primer punto es que el paciente cuando tiene un diagnóstico de bronquiectasias debe ser visitado por un fisioterapeuta respiratorio para valorar, ¿no? Valorar si necesita, si no necesita, ¿no? Pero al menos debería tener acceso al paciente, hacer una valoración y, si es necesario, una intervención. Ese es el primer paso. Y fijaos que ellos mencionan, ¿no? Primero es tratar la causa de las bronquiectasias y en segundo lugar entramos nosotros. Bien, ¿qué más nos dicen? Pues que aquellos pacientes que les hemos dado tratamiento de fisioterapia y demás, pero que detectamos que tienen agudizaciones frecuentes y ellos lo categorizan como 3 o más agudizaciones, deberían de ser reevaluados por un fisioterapeuta, ¿no? Y ver si las técnicas o el tratamiento que estamos abordando es suficiente o no. Y además añaden el perfil del paciente deteriorado, ¿no? Aparte del agudizador frecuente, tenemos un paciente deteriorado, el paciente que, por ejemplo, nos dice que tiene un deterioro en su sintomatología habitual, que aumenta su frecuencia de agudizaciones o de hospitalizaciones, que después de una agudización vuelve a reagudizar de manera rápida o que detectamos que hay una pérdida de la función pulmonar de manera rápida, ¿no? Puede ser uno de estos criterios, no todos, ¿vale? Por tanto, a la que detectemos uno de ellos puede ser sugestivo a que venga a nuestra consulta para ser reevaluado. Hace nada, el año pasado, publicamos los resultados de esta Task Force liderado por Bea Herrero y por Arieta, que seguro que mañana nos van a iluminar, ¿no? con los resultados de la misma. Yo no voy a entrar en ella porque como sé que están ellas de ponentes, seguro que lo van a hacer ellas y lo van a hacer muy bien. Pero dejaros aquí la imagen, ¿no? de la Task Force con las diferentes preguntas que trabajamos en la misma, ¿no? Desde el razonamiento fisiológico de las técnicas, ventajas, limitaciones, cuáles son las que usamos más según en la localización geográfica, evidencia clínica, la percepción del paciente desde sus barreras, facilitadores y luego recomendaciones a la hora de hacer diseños de estudio. Todas estas respuestas a estas preguntas lo tenéis en este documento súper bien descrito, súper bien detallado, que os recomiendo porque es muy interesante en su lectura. A grandes rasgos, ¿vale? A grandes rasgos porque esto daría para un curso de un día entero, ¿no? Pero la evidencia de las técnicas de drenaje también es bastante clara y es que el realizar técnicas de drenaje nos ayudan a controlar la sintomatología, a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? No solo a que el fisioterapeuta ayude al paciente, sino también aquí hay una parte muy importante de la educación, ¿no? El intentar ayudar al paciente para que se autogestione, ¿no? Creo que eso es un factor muy importante. Las técnicas de drenaje ayudan a reducir el número de agudizaciones y además también tienen un impacto en la función pulmonar. Por tanto, si tenemos impacto, ¿no? o efecto en las agudizaciones, estamos hablando de efecto en el pronóstico y en la evolución de la enfermedad. Y además, uno de los estudios quizá más punteros con respecto a técnicas de drenaje en bronquiectasias, liderado por un compañero, ¿no? Gerard Muñoz, donde hizo un estudio de un año de una de las técnicas que modifican el flujo expiratorio, vieron que el hacer esa técnica de drenaje reducía el número de agudizaciones, ¿no? Y por tanto, lo que comentaba, hablamos de pronóstico, ¿no? De que esta enfermedad se pueda llevar mejor. Muy brevemente. Eh, una de las cosas que, como comentaba antes, usamos de manera también recurrente son las técnicas coadyuvantes para fluidificar las secreciones. En este ensayo clínico que publicamos en el 2018, comparamos diferentes grupos, ¿no? Pacientes que nebulizaron suero hipertónico con ácido hialurónico y suero isotónico.
Y lo que hicimos fue comparar nebulización con fisioterapia respiratoria, ¿no? Técnicas de drenaje y nebulización sin técnicas de drenaje. El mensaje o uno de los mensajes clave de este estudio, que también os animo a leeros porque es muy interesante, pero uno de los mensajes clave es que, evidentemente, si yo hago nebulización con técnica de drenaje, expectoro más cantidad que si yo hago nebulización sin técnica de drenaje, ¿no? Por tanto, el añadir una técnica de drenaje post-nebulización va a favorecer que el paciente expectore más y si expectora más durante la sesión, significa que las 24 horas a posteriori no va a expectorar tanto, ¿no? Por tanto, cómo eso le va a impactar en su día a día. Así que siempre que nebulicemos, sea lo que sea, la recomendación es que después vaya acompañado de una técnica de drenaje. ¿Sí? Ese es, para mí, es uno de los mensajes más importantes de este estudio, independientemente del suero que yo vaya a nebulizar. Y también una de las cosas importantes que igual deberíamos de tener presente cuando vamos a recomendar técnicas de drenaje son los facilitadores y barreras que el paciente puede mostrar, ya que al final, en cierta manera, va a ser un cambio de conducta. Hablamos de una enfermedad crónica, hablamos de un acompañamiento durante toda la enfermedad y, por tanto, las técnicas de drenaje las va a usar toda la vida. Y por tanto es un cambio de conducta de que no entender que yo tengo que hacer esto porque esto me va a venir bien para mi patología. Así que tengamos en cuenta que como es un cambio de conducta, van a haber ciertas facilitadores, ciertas barreras que el paciente me puede plantear, ¿no? Como facilitadores, se ha detectado, ¿no?, que aquellos pacientes que tienen menos carga de tratamiento, ¿no?, pues que tienen en total menor cantidad, es un facilitador a que se adhiera a las técnicas de drenaje. Aquellos que tienen menos preocupaciones, las creencias, súper importante, y también los pacientes verbalizan que valoran positivamente la individualización, ¿no? Como barreras, pues según en qué sistema de salud, si hay mucha demora en la derivación, ¿no? Pues el médico deriva hasta que no llega al fisio, igual ahí pasa mucho tiempo y se pierde un poco, ¿no? Esa motivación, la falta de compromiso del paciente. Si el paciente no detecta mejora, también puede ser una barrera, obviamente la motivación y el tiempo. Todo esto nos va a condicionar a la adherencia y la adherencia va a ser clave para que esto sea eficaz. Así que con esto empiezo a ya voy acabando. Eh, Siempre me gusta decir, ¿no?, una verdad, y es que el rol del fisioterapeuta respiratorio es clave en las bronquiectasias, es clave por todo lo que he comentado y porque tenemos la capacidad, ¿no?, de ayudar a controlar la enfermedad desde, ¿no? En este caso, en esta charla hemos hablado desde la parte izquierda del gráfico, no hemos entrado en temas de actividad física y sedentarismo, pero si nos fijamos en la parte izquierda, ¿no? Podemos ayudar al drenaje, a modificar la viscoelasticidad del moco. Esto va a impactar a parámetros inflamatorios y a la hipersecreción y, por tanto, va a provocar menor riesgo de colonización, menor riesgo de agudización. Por tanto, va a ser un elemento clave para estos pacientes. Así que, como conclusiones, la hipersecreción genera un gran impacto en la persona y es clave en el pronóstico de la enfermedad, que las características de estas secreciones van a condicionar el drenaje y ya sabemos que en bronquiectasias van a estar condicionadas, o sea, que sabemos que tenemos secreciones mucho más viscosas y por tanto de difícil manejo, que las técnicas de drenaje de secreciones van a mejorar la calidad de vida y, súper importante, reducen el riesgo de padecer una agudización y que, por tanto, el rol del fisioterapeuta experto es clave, no solo porque lo diga yo, que también, sino que porque lo recomiendan las guías de práctica clínica y porque la evidencia científica nos está respaldando como figura clave en esta patología. Así que muchas gracias y espero resolver las dudas que tengáis. Muchas gracias, Victoria. Realmente una exposición muy clara y que nos deja
bastante claro también el rol de la fisioterapia, el rol del drenaje, el aclaramiento mucociliar. Por ahora no tenemos ninguna pregunta por el tiempo, porque ya estamos con un poquitín de retraso. Vamos a pasar a la siguiente charla. Realmente te agradezco. Yo sé que ayer tuvimos una hora y nos equivocamos de fecha, creo, pero bueno, no pasa nada. Neumología Peruana, Centro de Enfermedades Respiratorias.